Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, algunos ya me conocéis, algunos amigos por aquí. Yo soy Iago Hansen, soy hacker ético, aunque no, ya hoy en día no creo que haga falta poner ese apellido, porque ya no es como antes, ya los hackers no somos malos. Ahora los que son malos se llaman cibercriminales, nunca os olvidéis de eso. Bueno, hoy la verdad que tengo el placer de estar aquí con vosotros para hablar de un tema que a todos nos ha revuelto un poquito, por lo menos a todos los que tenemos algo de crítico con muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y evidentemente siempre, hasta ahora, he sido muy crítico con el manejo que se hace hoy en día sobre la privacidad y los datos personales, que cada vez son más. Ya los datos personales ya no es mi DNI, ya no es mi nombre y mi teléfono y mi correo electrónico. Ahora hay millones de datos personales que cada usuario en el mundo genera minuto a minuto, segundo a segundo. Y esos datos pues pueden ser cosas tan simples como dónde estamos, a dónde nos movemos, de todo, hasta nuestras pulsaciones en los nuevos relojes inteligentes, hasta qué compramos, dónde nos movemos, cuándo llegamos a casa, en qué coche. Hay millones, cada vez más millones de datos que se mueven a nuestro alrededor como individuos. Entonces, ya no es como antes. Ahora los datos personales no solamente empiezan a ser críticos para nosotros y para nuestra futura vida digital, sino también empiezan a ser pero que muy interesantes para grandes compañías, incluso pequeñas compañías ya hoy en día, que desean utilizarlos para sacar provecho de ellos, para vender y, como siempre hacen todas las compañías, evidentemente, ganar dinero. No proteger nuestra identidad, no protegernos a nosotros, sino ganar dinero a costa de la información que generamos minuto a minuto. Esta es la cuestión que se plantea y, evidentemente, marcaremos ciertos aspectos de estas cuestiones porque el INE no se trata de una de esas empresas que desea hacer negocio con nuestros datos, ni evidentemente, supuestamente, pretende hacer nada malo con esos datos. Es algo que debatiremos con Fabio y con Ivette de Ética Hacker, Fabio de la Universidad Loyola, de TIC. Y bueno, pues intentaremos encontrar un término medio sobre lo que es lícito, lo que es ético, lo que es legal y a dónde va a parar esta sociedad con respecto a estos datos que manejan. Bueno, pues primero debemos decir como introducción que la privacidad es un derecho fundamental. Y así debemos de plantearlo siempre. Igual que tenemos otros muchos derechos fundamentales, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a una sanidad, tenemos derecho a muchas cosas que están reguladas constitucionalmente en este país y en otros muchos. También, evidentemente, tenemos que tener derecho a un respeto hacia nuestra privacidad por todas las partes involucradas en ella. Por lo tanto, esto básicamente cierra cualquier diálogo sobre nuestro derecho a la privacidad. No hay más, está regulada. Hay ciertas leyes en diferentes países que se encargan de proteger ese derecho que tenemos a la privacidad. En España algunas son europeas, otras son internacionales a nivel más global y otras simplemente son españolas. Entonces, bueno, todas ellas supuestamente intentan proteger ese derecho que tenemos. Bien, vamos a poner algún ejemplo. Por supuesto, la primera de todas que regula esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que nos otorga el derecho a proteger nuestra intimidad, nuestra familia, nuestro domicilio o nuestra reputación de cualquier intromisión ilegítima. Y esto es universal y así lo debemos considerar. Y cualquier país debería de cumplir, por lo menos cualquier país que esté suscrito a las declaraciones de La Haya de Derechos Universales, debe de, en primer lugar, intentar mantener esto por encima de cualquier otra ley. Entonces, esto resume bastante.
Sobre la Constitución española, evidentemente, como españoles, evidentemente también nos otorga 3 derechos fundamentales con respecto a la privacidad. El derecho al honor, a la intimidad y a la imagen personal. También esto creo que resume muy bien de qué estamos hablando y qué tenemos que proteger. Si todas estas leyes intentan protegernos, creo que debemos de, por lo menos, ser conscientes que también nosotros debemos protegernos a nosotros mismos. Las declaraciones universales de derechos y las constituciones nos defienden como ciudadanos y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Bien, y luego ya hay ciertas leyes orgánicas que lo que hacen es intentar aplicar estos derechos fundamentales a la legislación actual española, como la clásica, la LGPD, la Ley de Protección de Datos, o la ley de telecomunicaciones que regula cómo las operadoras deben de utilizar o almacenar o distribuir nuestras informaciones personales, o reglamentos europeos, actualmente el RGPD, por ejemplo, que también lo mismo intenta unificar criterios entre diferentes países de la Unión Europea. Básicamente esto define cómo nos debemos de proteger y qué medios tenemos para protegernos a día de hoy. Y la cuestión es quién vigila o fiscaliza estas leyes. Eso también puede entrar a debate y podemos hablar un poquito de eso. Las leyes vigentes actualmente supuestamente nos protegen, ya hemos visto. Entonces, bueno, evidentemente siempre podremos denunciar si hay una irregularidad, aunque ya sabemos todos lo que significa denunciar en España, sobre todo, y lo fácil que es poner una denuncia sobre estos temas, pero bueno, también tenemos la AEPD, la Agencia Española de Protección de Datos, que está haciendo muy buen trabajo con respecto a mantener nuestros derechos a la privacidad y a nuestros datos personales y por lo tanto también podemos tirar de ella en momentos determinados. ¿Cómo ha cambiado, como resumen, cómo ha cambiado en los últimos años nuestro derecho a la privacidad? ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento se nos ha ido de las manos todo esto? Y recordaremos todos un atentado terrorista, el del 11S en Estados Unidos, que cambió completamente las leyes de seguridad y nuestros derechos con respecto a la privacidad prácticamente en todo el mundo. Eso significa que después de lo que conocemos como el atentado de las Torres Gemelas, pasaron muchas cosas con respecto a nuestra privacidad, cosas que, bueno, pues algunos más críticos piensan que se han vulnerado realmente a nivel legal nuestros derechos. Después de las Torres Gemelas, básicamente el gobierno americano empezó a promulgar una serie de leyes que no había conseguido hacerlo hasta ese momento. Lo intentó en repetidas ocasiones y en todas las ocasiones, tanto el Congreso como el Senado en Estados Unidos rechazaron la aplicación de las nuevas leyes que vulneran nuestra protección de datos. Básicamente, y resumiéndolo mucho, significa que en este caso el gobierno americano y posteriormente muchos gobiernos más tomaron por encima de la protección de datos personales de los usuarios, se tomaron más en serio la protección de la ciudadanía o la seguridad de la ciudadanía con respecto a posibles ataques terroristas y posteriormente con respecto a muchos más tipos de delitos, lo que significa que el gobierno tiene derecho a acceder a nuestros datos, estén alojados donde estén. En el caso de Estados Unidos, en cualquier compañía que tenga sede en Estados Unidos. ¿Vale? O sea, si mis datos, por ejemplo, están en Facebook y yo soy ciudadano americano, los servidores de Facebook están en Estados Unidos, el gobierno tiene derecho a acceder a mis datos en cualquier momento sin ninguna necesidad de orden judicial. Y eso lo podemos ampliar mucho más hasta el punto de ciudadanos en el extranjero y cada vez más países están por esa política. Eso, entonces, un tema que también es muy debatible. Ejemplo también que se debate hoy en día en España es la aplicación de Tsunami Democratic. Ya sabemos el tema de independencia de Cataluña, una aplicación que alguien anónimamente ha publicado y que permite establecer comunicaciones cifradas entre pares de tal manera que sean anónimas, cifradas y no se identifique ni el origen ni el destino de las comunicaciones. También es un buen debate para ver si realmente tenemos derecho a tener estas comunicaciones privadas
sí o no, cifradas sí o no, con origen anónimo sí o no, y si realmente el hecho de que estas comunicaciones se puedan utilizar para fines delictivos justifica o no que ese tipo de aplicaciones sean ilegales. Eso es otro posible debate también. Con respecto a las comunicaciones seguras, hoy en día también conviene decir una cosa importante. Utilizamos todos los días aplicaciones como Telegram, como WhatsApp, como Instagram, como Facebook, como WeChat, etcétera, etcétera, que nos ofrecen un canal de comunicación cifrado seguro entre pares. O sea, si yo le mando a Ivette un WhatsApp, básicamente solo Ivette y yo podríamos ser capaces de leer ese WhatsApp. Bueno, Ivette, yo y WhatsApp, evidentemente. No nos olvidemos nunca de eso. Y el gobierno americano, tampoco nos olvidemos nunca de eso. Que WhatsApp está en Estados Unidos y por lo tanto sus servidores están ahí. Entonces, la capacidad de tener comunicaciones cifradas, lo bueno que tiene es que el canal es cifrado y por en medio del canal nadie puede tener acceso a los datos que se transfieren. Si yo le mando una foto, la foto está entre Yago, entre Ivette y entre WhatsApp, pero en ningún caso la operadora de comunicaciones, de telecomunicaciones, vamos a llamar sea la que sea, no voy a dar nombres porque, bueno, después daré nombres, o sea que lo voy a dar. Movistar, por ejemplo, no tendría acceso a qué estoy transmitiéndole yo a Ivette, con lo cual, oye, esto está muy bien, todos estamos de acuerdo, nos parece fenomenal y nadie puede intervenir el canal de comunicación. Pero bien, esto es también, si os planteo un debate también interno a vosotros, como críticos que sois, porque esto básicamente, como resumen, indicaría que los datos están pasando de mano a mano entre Ivette y yo, pero también hay un tercer propietario que es el dueño de la aplicación, el dueño de los servidores, que es WhatsApp, que también registra esos datos y también los puede utilizar. En el caso de Facebook, en el caso de todas esas aplicaciones, no solo los puede utilizar, sino que los utilizan para análisis interno, inteligencia artificial, análisis de perfilamiento, etcétera, etcétera. Bueno, es un debate. Lo que significa que a día de hoy se están creando grandes grupos de fuerza en cuanto a la información, que son los que he nombrado, Apple, Google, Facebook, etcétera, etcétera, que son los dueños de nuestra información a nivel mundial, ¿vale? Entonces, están siendo únicos, porque como no hay otros en medio que tengan acceso a esa información, estos grupos propietarios de la información la van a poder mover y la van a poder vender, la van a poder comercializar, analizar, etcétera, 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 pero ningún otro actor que ellos no autoricen tendrá derecho a esa información, al acceso a esa información. Por lo tanto, cada día más nuestra información está en manos de pocos y muy pequeños grupos de poder, que son los que hemos hablado. Bien, y ya acabando un poquillo sobre estos grupos de poder, las operadoras de telecomunicaciones que estamos hablando, las compañías telefónicas, resumiendo, también tienen acceso a un montón de información privada nuestra, porque utilizamos sus canales de comunicación, aunque estas comunicaciones estén cifrados, ya que esas comunicaciones están asociadas a metadatos personales, o sea, dónde estoy, cuándo estoy, dónde entro, a dónde voy. Esos son metadatos y por lo tanto son muy analizables y son muy importantes. La banca también, las compañías de banca, las aseguradoras también son grandes grupos de control de la información. Las aplicaciones móviles de terceros, las que instaláis así gratuitas en los móviles, también tienen acceso a localización, también tienen acceso constantemente a información, metadatos de vosotros también, con lo cual también cada vez son grupos de transacción de información. Bueno, ¿qué sabe la operadora sobre vosotros? Pues ya lo hemos dicho, historial de navegación, geolocalización histórica, historial de geolocalización y geolocalización actual principalmente, aunque hay más metadatos asociados a eso. Y por último, ya cerrando la introducción y ya damos paso al debate, a la mesa redonda, ¿qué es la inteligencia de datos? ¿No? O sea, algo que siempre asociamos a dos conceptos, Big Data e inteligencia artificial. Básicamente significa que todo aquello que estos grupos de
captación, de obtención de información, almacenan, está relacionado con Big Data porque analizan muchísima cantidad de información por minuto, por lo tanto analizarla y trabajar con esa información es complejo y utilizan sistemas de Big Data, y inteligencia artificial porque analizar tanta cantidad de información que se genera manualmente o mediante algoritmos anteriores es complicado, y cada vez más se utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, y cierro ya esto, bueno, pues una captura de la prensa. Telefónica cuenta con 340 clientes en 18 países, principalmente grandes empresas, también organismos, a los que vende datos anonimizados y tendencias para la toma de decisiones a través de su unidad que se llama Luca, en el caso de Telefónica. Presume de casos de éxito en su web corporativa, como Repsol y diversos ayuntamientos españoles, el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, Deutsche Bank, organismos de turismo de diversos países latinoamericanos. Quiero decir, con esto cierro, el caso INE no es un caso nuevo, ni es un caso a debate con nuevos comportamientos. Quiero decir, esto ya se lleva haciendo tiempo con vuestros datos. Esto no es nada nuevo. Ahora viene a debate porque salió a la luz y porque hay involucrado un organismo que es el Instituto Nacional de Estadística. Pero vuestros datos han estado siempre siendo tratados, analizados y vendidos a terceras empresas por parte de las operadoras. Esto no es nada nuevo. Bien, introduciendo entonces la mesa redonda, pues bueno, hablemos sobre la polémica generada por INE. Y bueno, INE está cambiando de forma de trabajar, eso es lo que nos estamos encontrando hasta ahora. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el modo en el que INE está cambiando su forma de trabajar y qué es lo que pretende. INE, hasta ahora ya sabíais cómo funcionaba, no sé si alguna vez os habéis visto involucrados en alguna encuesta, pues bueno, pues hay encuestadores por la calle que os paran y os dicen, perdón, ¿podría haceros una encuesta sobre un tema concreto, sobre vuestras vacaciones o sobre lo que sea? Y INE automáticamente pues tomaba nota una chica o un chico, tomaba nota, asociaba, aquello se metía en una base de datos y se analizaba estadísticamente con un patrón de población. ¿Cómo está cambiando eso a día de hoy con respecto a la la obtención de datos por parte de INE? Ivette, ¿te interesa el tema? ¿Estás involucrada? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Yago. En este punto quisiera recalcar que antiguamente se hacían encuestas manuales. El usuario, de una forma voluntaria y gratuita, cedía sus datos. Pienso que la tecnología nos hace evolucionar y mejorar. Precisamente por eso el INE pues está interesado en la información que nos pueda proporcionar el Big Data y la inteligencia artificial. Pero tenemos que preservar los valores éticos que hay detrás de todos estos procedimientos. Pienso que el usuario debe seguir teniendo el derecho de forma voluntaria, si así lo desea, de poder ceder sus datos. Eso por un lado. Y por otro, pues tocamos también un tema comercial. Estos datos son comercializados. Mismamente, pues los datos son de $500,000 de euros. Siento y pienso que el usuario debe tener esa protección y esa libertad sobre su vida digital, que es de lo que estamos hablando. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de qué quiere INE, qué pretende y qué datos pretende obtener de una serie de operadores telefónicos. Fabio. Bueno, pues lo que INE está intentando registrar es los desplazamientos, sobre todo de los ciudadanos. Pero claro, detrás de los desplazamientos hay muchísima información importante. ¿Qué desplazamientos se producen de 9 a 12? ¿Qué desplazamientos se producen de 3 a 5? Lo que nos da una idea de cuántos ciudadanos están trabajando, cuántos están estudiando, qué audiencia tienen ciertos eventos. Incluso de ahí se puede deducir qué participación tienen ciertas reuniones, incluso de carácter político. O sea que esto, el desplazarse, el saber el desplazamiento de una persona anonimizada, pues parece
a primera vista como un problema de tráfico, o sea, queremos saber cuál es el flujo de tráfico, eso nos puede decidir si tenemos que hacer la S40 o la S50, pero realmente, como ha comentado Yago, hay mucha información detrás y lo que estamos haciendo es construir perfiles de las personas, ¿vale? Esta información, como dice Fabio, es una información que a priori INE indica que va a ser anonimizada, o sea, significa que la operadora captura esta información de vosotros en todo momento, cada cierto tiempo, dónde estáis. Ahora mismo estáis todos aquí y la operadora de vuestros teléfonos móviles sabe que estáis todos aquí en este momento, pero dentro de 6 horas, 7 horas, vamos a decir 4 o 5 de la mañana, bueno, algunos de vosotros no, que es la noche de sábado y hay fiesta, pero en un día normal, laborable, un lunes, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, estaréis en casa durmiendo, por lo tanto se sabe, como decía Fabio, cuál es vuestro domicilio. Pero ¿qué significa que la información vaya a ser anonimizada antes de entregar para ti, Ivette? Bueno, es un punto muy importante. Yo creo que lo ideal sería que una entidad, que no fuese una entidad privada, lógicamente, se encargase de custodiar y preservar los derechos de los usuarios en este proceso. Es una muy interesante pregunta, porque esto no está precisamente muy claro. Cuando anonimizamos la información, significa, para que lo entendáis claro, que la información que se entrega al INE, se entregan los desplazamientos de un determinado terminal, o sea, vuestro móvil, pero evidentemente no se le entrega qué número de terminal, ni el email, ni el IMSI, ni se le entrega el número de teléfono, evidentemente, de ese terminal, sino probablemente lo que se hace es hashear esa información. ¿Puede tener algún problema ese sistema de anonimización y el hasheo de la información, Fabio? Bueno, está clarísimo. Además, en un congreso de ciberseguridad todos sabemos que cuando se tiene suficiente información sobre un individuo, aunque esté hasheada, con cruzarlo con cualquier base de datos sencilla, algo así como las listas de afiliación a un partido político o pertenecer a un club de fútbol, ¿vale? Ser socio del Sevilla, empezamos a unir una serie de datos y se puede revertir fácilmente esa información, ¿vale? Habrá algunos casos y habrá algunas bases de datos que no sean anonimizables, pero es tan difícil demostrar que una base de datos no es anonimizable que yo creo que resulta, vamos, en este caso resulta casi imposible garantizar eso. Sí creemos que tendría que haber algún organismo y algún ente confiable, posiblemente público, que garantice esa anonimización. Yo personalmente tengo mis dudas de que se pueda garantizar y como es dudable que se pueda garantizar, es dudoso que alguien vaya a responder por ello finalmente. ¿No creéis? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De verdad, sinceramente tiene toda la razón. Y eso sin contar con que algunos algoritmos informáticos de hasheo pueden ser reversibles, si no hoy, mañana. O sea, pueden utilizarse malas fuentes para obtener un hasheo, datos muy genéricos para obtener un hasheo, que a veces, en el caso, por ejemplo un MD5, puede ser de una manera o de otra reverseado hacia el dato original. O sea, somos informáticos, somos de ciberseguridad y sabemos que un hash puede ser muy potente, pero por muy potente que sea, puede ser reversible en algún momento. O sea que eso, los algoritmos también forman parte de este miedo a esa anonimización de la información, efectivamente. Perdona, Yago, aquí quisiera puntualizar que aquí tiene que haber una transparencia total del proceso de anonimización de los datos. Es algo que tenemos que exigir como ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo también. Este organismo que regule esa transferencia de datos entre partes, un intermediario, debería de ser necesario para este tipo de transferencias. Con respecto, vamos a poner un punto positivo sobre el INE también. O sea, INE no es el Corte Inglés, INE no es una empresa que va a utilizar esos datos para perfilaros, para ver cuáles son vuestros gustos. Teóricamente INE pretende utilizar datos que ha obtenido, que son estos datos de movilidad, con fines lícitos para la sociedad. ¿Podemos hablar sobre eso, Fabio?
Bueno, sí, este es el único punto en el que sí me permito ser un poco ambiguo. O sea, nos irrita a lo mejor o nos preocupa especialmente que sea el INE, porque es un organismo público, democrático, que depende del gobierno y que tiene cierta transparencia. Entonces nos sorprende que sea precisamente del INE que tengamos esta noticia de la captura de datos no sin la debida autorización. Pero al mismo tiempo, a mí, yo sí tengo que decir que también me tranquiliza más que esté en manos del Instituto Nacional de Estadística a que esté en manos de Facebook. Ese es el argumento también que posiblemente se emplea. Y vamos a ver, dentro de la postura que aquí estamos todos de acuerdo, que creemos que esto tiene que ser revisado, pero sí hay que tener en cuenta que los organismos públicos en general funcionan con mucha más transparencia que las empresas privadas y además, en cierto modo, esa función que hace, la hace por que en un Parlamento se decide y tiene cierta función democrática, ¿no? Todo lo contrario de lo que puede suceder en una red social, que allí nadie democráticamente establece nada, es todo mero y puro interés empresarial. Entonces soy ambiguo. Bueno, como yo soy políticamente bastante incorrecto siempre, vamos a dar la información que es pública y existe, que son quiénes son las operadoras que van a comercializar. En todos los artículos que leeréis en Internet sobre este tema, hablan de cesión de datos, y yo no creo que se deba hablar de cesión de datos, sino de comercialización de datos. Aquí hay 500.000 de pavos en juego, o sea, las operadoras cobrarán del INE 500.000 de euros por estos datos, o sea, no se exceden, y no es por el bien público solamente, sino que aquí hay implicados que están ganando dinero con eso. Las operadoras que van a ceder los datos a día de hoy, declarado públicamente, son Movistar, Vodafone, Lowy y Orange. Esos comercializarán los datos. Las pequeñas operadoras, todas las demás pequeñitas, Pepefon, Yoigo, etcétera, etcétera, han indicado que no están interesados en este negocio de comercialización. Ahora, hay una diferencia entre unos y otros, Ivette. ¿Cuál puede ser la principal diferencia entre Movistar, Vodafone, Lowy y Orange que van a comercializar estos datos? Bueno, por la información que manejamos en distintos periódicos y medios de comunicación, las pequeñas empresas no participan en este estudio. Hay empresas que dan una opción al usuario para participar o no. Y también, pues, la empresa más importante que participa en este estudio, pues directamente no da ninguna opción. Ese es el resumen, ¿no?, de lo que ocurre en este momento. Perdón, Yago. Sí, no te interrumpo, sorry. Está claro que el INE quiere utilizar estos datos de una forma positiva. Lo quiero utilizar para mejorar las infraestructuras, para saber los movimientos de los ciudadanos, precisamente para invertir, bien sea en sanidad, en educación, donde haya más población. Eso es muy positivo, eso es muy bueno, y yo pienso que para eso está la tecnología, para mejorar nuestras sociedades, pero no debemos olvidarnos de la ética que hay detrás de todos estos procesos y de los derechos que hay que preservar en los ciudadanos. Vale, sí. Decíamos que una cosa muy importante, estos datos están en manos de las operadoras. Quiero decir, son datos vuestros, los generáis vosotros en todo momento y ellos los almacenan. O sea, realmente lo que están vendiendo es algo que vosotros generáis. O sea, quiero decir que hacen un segundo negocio. No solo, además de pagarles la línea telefónica, no solamente estáis pagando la línea telefónica y el uso de Internet, sino que además estáis generándoles otro tipo de beneficio mediante vuestros datos que van a ser comercializados posteriormente. Y todo eso, pues a vosotros no se os compensa, sino que en algunos casos os genera problemas de privacidad. Eso es algo importante. Esta transferencia de datos, esta comercialización de datos, Fabio, ¿es legal? ¿Tú crees que es legal? ¿Hay jurisprudencia, hay legislación sobre esto? Bueno, yo en este aspecto, yo también me hacía la misma pregunta y la primera vez que hablé con Yago, pues tenía la idea de que estaba esto bien atado en manos del Instituto Nacional de Estadística y
Y la verdad es que, bueno, no se hacen saltos al vacío si no se tiene la cuestión legalmente atada. Y entonces, en este aspecto, Yago tenía un conocimiento más profundo a través de, bueno, pues un abogado experto en tecnología llamado David Maestu, que bueno, ha estudiado el caso y ha estudiado los problemas que puede haber en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la famosa LOPD, al respecto. Y bueno, sucede que la LOPD ya es bastante reciente y ha sido diseñada pues conforme a las necesidades actuales y posiblemente se acoge bien a lo que se está haciendo ahora. Sin embargo, pues se ha investigado en este asunto más a fondo y sí hay un conflicto con otra norma antigua, más anterior, que es la Ley 25 de 2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas. Esta ley es de 2007 y lo que establece es que no se pueden conservar datos de los usuarios por parte de entidades privadas, salvo en las situaciones en las que se ha requerido judicialmente para resolver una circunstancia de delito criminal. Bueno, al no ser el caso, pues lo que se está abordando es la posible demanda o reclamación o puesta en relieve de que se está vulnerando no la LOPD, sino esta ley de conservación de datos. Efectivamente, o sea, mediante LOPD aquí no hay nada que discutir, o sea, es legal. La transferencia de datos, mientras sea anonimizada, es legal, no hay nada que discutir. Pero efectivamente la conservación de datos es discutible, o sea, porque, como dice también Fabio, se pueden almacenar datos y se almacenan datos, pero siempre para investigaciones de delitos, no para uso comercial ni estadístico, con lo cual ahí hay una discusión, sí, efectivamente. Bueno, acabemos con las conclusiones, que no son pocas, y con la valoración de si todo esto es ético, es lícito. Ya hemos dicho que legal habrá que comprobarlo todavía, según las leyes de protección de datos lo es, pero si es ético o no es ético y qué argumentos podemos poner a favor o en contra de eso, Ivette. Sí, Yago. Bueno, como he reiterado en varias ocasiones en esta mesa redonda, pues nosotros como ciudadanos debemos empoderarnos, ser conscientes, educarnos sobre el valor de nuestra información, sobre el valor de nuestros datos, precisamente para evitar en un futuro casos mismamente como el de Cambridge Analytica, donde nuestros propios datos se vuelven de alguna manera en nuestra contra, modificando nuestras opiniones y percepciones. Es la lectura que yo saco, bueno, de todo lo que hemos hablado, precisamente con la intención, pues bueno, de preservar nuestras libertades. Y Fabio, ¿qué conclusión sacas tú de todo esto a nivel ético, a nivel lícito? ¿Qué es lo que opinas tú de todo esto? Bueno, yo doy mi opinión personal, o sea, yo siempre he sido, pero esto no es por decir yo llegué antes, pero yo hace 10 años o 15 años era ya muy sensible a esta cuestión. Yo, desde luego, ya hace bastante tiempo me quité de Facebook y de todas estas aplicaciones directamente. Es un tema que tiene bastantes problemas éticos y tiene bastantes también problemas de responsabilidad individual. O sea, no se puede tampoco descargar toda la responsabilidad en las instituciones. Nosotros como individuos tenemos que defender esa individualidad, esa identidad digital y tener mucho cuidado. O sea, buena responsabilidad es nuestra. Si me permitís, hay una cosa que me gustaría traer aquí relacionada con mi trabajo. Bueno, como sabéis, yo me presenté, soy el director de la Escuela de Ingeniería y entonces nosotros somos un centro educativo y por eso somos una institución que recoge y almacena datos. Entonces, si me dais un minuto para contar algunos comentarios sobre los datos que tiene una institución educativa, que puede parecer pues muy sencillo, las notas de clase, la asistencia, pero vamos a pensar un momentito qué es. La información que se recoge hoy en día en una plataforma de e-learning pues tiene información personal, va individuo por individuo, es sensible porque es su rendimiento académico, entonces su trabajo, es su esfuerzo, es su asistencia, o sea, es vuestra, como cuando habéis sido estudiantes o si lo sois todavía, es vuestra asistencia a clase y todo eso es muy personal y muy sensible dentro de las organizaciones y en Loyola tenemos especial cuidado, eso está muy, muy controlado, no puede acceder cualquier persona, ni siquiera un profesor puede acceder a las notas de otro profesor, eso por supuesto. Pero solo estoy llamando la atención de lo sensibles son los datos. Y ahora vamos a ver qué se podría hacer con esos datos. Bueno, pues ahora habéis oído hablar mucho de e-learning, de learning analytics,
o sea, de hacer data analytics con la información docente. Hay un libro muy importante de Kenneth Cookier, el jefe de datos de The Economist, sobre la revolución de la educación gracias a los datos. Y él es súper optimista, pero lo cierto es que muchos centros educativos están haciendo perfiles, clustering, clasificación de sus estudiantes según cómo se van comportando las asignaturas. Y graban todo, desde la hora a la que entregan, desde cuánto tiempo hay, desde que entregan hasta el límite de entrega, lo que nos da, pues nos puede dar un perfil incluso psicológico. Y pensás entonces que la segunda etapa es, no solo se tienen los datos de lo que pasa en clase, sino que se construyan perfiles psicológicos. Con lo cual, las instituciones de educación tenemos información ya doblemente sensible. Ya no es dónde trabajas, ya es cómo eres. Entonces, para nosotros es una responsabilidad tremenda y por eso estamos especialmente sensibilizados. El problema ético es enorme en toda aquella institución que tiene datos personales. A modo de ya anécdota, por ejemplo, los datos de los alumnos jamás se le dan a los padres. Eso en una universidad es algo... Vienen aquí mucho, es verdad que una universidad privada pues tiene, digamos que un perfil muy de cercanía al alumno y los padres solicitan nota a los alumnos. No podemos, ¿no? Eso está protegido por la LOPD. Bueno, pues en conclusión, es un problema ético, todas las organizaciones tenemos que tener muchísimo cuidado y yo soy especialmente sensible. Sobre mi punto de vista también, bueno, ya habéis escuchado mucho mi punto de vista, pero lo voy a resumir en que los datos los generamos nosotros, son nuestros y deberíamos de controlarlos nosotros. O sea, deberíamos tener por lo menos el control de lo que pasa con nuestra vida digital, nuestra identidad digital, porque nos va a afectar en el futuro, queramos o no queramos. O sea, lo que dices es extrapolable casi a cualquier faceta hoy en día, como por ejemplo conducir un coche. Os pongo un ejemplo, un coche inteligente. El coche sabrá mejor que vosotros, mejor que la policía, mejor que nadie, cómo conducís, qué infracciones cometéis, qué problemas tenéis a la hora de conducción o a dónde vais, dónde estáis, etcétera, etcétera. O sea, esto es extrapolable a toda la tecnología inteligente de hoy en día. Y como el resumen personal, yo cierro diciendo que el control de la información, de nuestra información, es nuestro y por defecto no existe. O sea, no creo que deban existir contratos con el por defecto activado, como se suele decir, donde si yo compro un coche, el fabricante tiene por defecto la capacidad de analizar, almacenar, vender la información sobre nosotros, o lo puede hacer una operadora telefónica o cualquier otro operador de información. Esa es mi opinión. Siempre debemos ser informados y debemos por defecto tener no marcado, como se suele decir, de tal manera que no permito que mis datos sean utilizados para comercializar o perfilarme, y será en cualquier caso de forma manual que se nos informe: sus datos van a ser utilizados para esto, ¿está usted de acuerdo? Sus datos van a ser comercializados, ¿está usted de acuerdo? Se va a vender a este señor, a esta compañía que se dedica a esto y para esta finalidad. Yo pienso así y me gustaría proteger mi identidad digital de esa manera. En cuanto a Ivette, gracias. 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 Ivette va a cerrar la mesa con un ejemplo fuerte, duro, real, como la vida misma, que ocurrió y puede volver a ocurrir en cualquier momento en el futuro, nunca se sabe. Gracias, Yago, gracias. Primero, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que han expuesto los compañeros de la mesa redonda. Aquí vemos ejemplos y posibles soluciones, ¿no?, a esta problemática. Mismamente, como bien comenta Yago, el usuario debería ser el quien haga la gestión de ceder los datos, no que por defecto se cedan los datos del usuario. Eso es importante. El usuario debe estar empoderado en ese sentido. Y mismamente esta importancia la tenemos que visualizar en el futuro. ¿Qué se va a hacer con nuestros datos en el futuro? Tenemos ejemplos a lo largo de la historia, mismamente lo que ocurrió en Polonia con Hitler. Había una lista de datos sanitarios de judíos y gracias a esa lista, pues lamentablemente murió muchísima gente
Eso ya ha ocurrido en la historia y creo que debemos tenerlo en cuenta precisamente para preservar nuestros valores y nuestros derechos como ciudadanos, que los tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Creo que había algunas preguntas que querían hacer por aquí. Vamos a hacer 3 preguntas porque estamos pasados de tiempo, como siempre, y ya le damos paso a Juanpa. ¿Pregunta por aquí? Hola, muy buenas. Hola, Yago. Va para ti, además. O sea. No, sobre el tema de los operadores, que decías que hay ciertos operadores que no se han mostrado interesados, decir que es que realmente los operadores de telefonía pequeños no existen. O sea, al final está todo en manos de Movistar, Vodafone, Orange y creo recordar que Yoigo. Todo lo demás no existe. Son todos los demás operadores. Entonces, ¿a ti qué más te da? Yo que sé, que Carrefour Móvil, suponiendo que siga existiendo, no haya firmado ese acuerdo. Si realmente por debajo de Carrefour Móvil estaba corriendo Orange, que ha dicho que sí. Este es un tema más complejo que eso, o sea, realmente el manejo que hacen las operadoras de las redes y los acuerdos que tienen entre pequeños y grandes es bastante más complejo que eso. Normalmente está regulado el transporte de la información, o sea, por ejemplo, si un operador no tiene redes propias, como es el caso de Yastel, por ejemplo, algunas sí tienen hoy en día con fibra óptica, sí, es complejo, hay operadores que tienen su propia fibra óptica, pero hasta cierto punto de la comunicación. Otros utilizan el cobre, que por supuesto es de Telefónica, de toda la vida. Otros utilizan parte de las redes, otros tienen convenios entre ellos. Y bueno, cuando hablamos de móvil, efectivamente el transporte también, cada uno tiene, hay ciertas redes importantes, las principales como tú indicas, efectivamente. Pero igualmente, aunque utilicen redes de terceros, tienen derecho a obtener cierto tipo de información, como por ejemplo el movimiento, la geolocalización entre celdas y tal. O sea, podrían tener acceso a esa información porque es de sus clientes y tienen acceso a ella. Podrían decidir intervenirla. No es la discusión, efectivamente, si son más buenos o más malos entre ellos, ¿no? Yo creo que deberíamos de centrar la discusión esto no se debe hacer y punto. Son tus datos, te pertenecen, tú decides. Sí, buenas tardes, interesante mesa. 2 apuntes. Uno, no habéis comentado nada del Instituto Nacional del Dato, que fue una noticia que salió después del INE, a que luego se ha desmentido, que es una agencia nueva que va a vender los datos de los españoles. Y no solo españoles, sino de los turistas que incluso vengan a España. Eso ha salido que es mentira, no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué os parece esa idea? Y luego otro punto es todo el tema de los data brokers, que también te van a vender al usuario, te van a pagar por tu información. ¿Ese modelo qué os parece? Vale, ¿respondéis? ¿Respondo? ¿Qué preferís? Vale. A ver, sí, esa información tienes razón. Todavía no está contrastada. Realmente la primera, el Instituto Nacional del Dato, como tú dices, no está contrastado. Es básicamente vamos a decir, esa bola que se echa, se deja caer para intentar concienciar de que el INE no es lo único que va a pasar en el futuro, sino que se van a analizar datos de tarjetas de crédito, movimientos de roaming, como tú dices, de extranjeros en España, para analizar sus movimientos en España, etcétera, etcétera. Eso es una idea de futuro que tarde o temprano será un debate real aquí. Ahora mismo no lo es, pero lo será en el futuro. Los data brokers, o sea, intermediarios de información, es un problema muy, muy complejo también. O sea, es un problema que daría para un debate entero también y que en algunos casos, sinceramente, da verdadero asco cómo se maneja la información comercialmente entre ellos y cómo transfieren de unas compañías inexistentes a otras. Prácticamente no se sabe el flujo de información, no se controla de quién a quién va, de quién a quién llega, qué finalidad tiene esa información que se está transfiriendo, y eso lo único que hace, lo que estás comentando, es acrecentar nuestra preocupación personal sobre cómo a día de hoy se comercializa con nuestra información. Y en eso te lo puedo resumir, o sea, otro gran problema, otros grandes problemas de la comercialización actual. Aquí vamos, sí, solo por el punto de la remuneración al propietario de los datos y al usuario final. También yo aquí personalmente tengo serias dudas
de quién está totalmente informado y capacitado para dar el consentimiento del uso de los datos, aunque sea por un beneficio económico. Hace falta entender mucho las implicaciones de los datos y es muy profundo lo que hay detrás de las implicaciones de la cesión de datos como para realmente ser capaz de firmar eso y hacer esa concesión. Yo ahí tengo muchas dudas. Sí, en este punto, bueno, yo me preocupo mucho por el usuario básico, que pienso que es el eslabón más débil de la cadena. Hay que entender que esto que estamos hablando ha pasado, está pasando y por lo visto va a seguir pasando. Es importante la educación y la concienciación en el ciudadano, en el usuario básico, para que pueda tomar las decisiones correctas al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias entonces y los despedimos con un fuerte aplauso. Juanpa, ¿por dónde está Juanpa?